bendiga a cada uno de ustedes. Quiero invitarles a leer la Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, para considerar esta parte de la Biblia y titular nuestra meditación de esta mañana: los que oyen la voz de Jesús. Los que oyen la voz de Jesús. Así vamos a titular este tema. Son 4 asuntos, pero pues, a ver hasta dónde nos da el tiempo, nada más. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 3, tendremos este mensaje de Dios. Antes de ello, quisiera que recordáramos un poco la historia de la caída del hombre, cómo Dios le dio mandamientos específicos a Adán, a no tocar y a no comer, y otras indicaciones que le dio Dios. Cuando Dios le da esas indicaciones a Caín, pues lo único que oyó Caín fue la voz de Dios, no lo vio, nadie ha visto a Dios. Luego, cuando peca, cuando cae Caín, y que están juntos él y Eva, y dice la Biblia que cuando oyen la voz de Dios que se pasea por el huerto, les entra un gran miedo a ellos. Y luego le dice Dios a Caín: ¿dónde estás tú, hombre? Dice: pues es que cuando oí tu voz tuve miedo. Dice: ¿qué hiciste? ¿Sabía Dios lo que había hecho? Le estaba dando una oportunidad, pero en vez de aprovecharla, Adán le empieza a culpar o echar culpas a Eva. Dice: no, pues la mujer que me diste. Luego viene la sentencia de Dios. Dice: por cuanto oíste la voz de tu mujer, cuando obedeciste la voz de tu mujer, cuando pusiste en práctica la voz de tu mujer, entonces esta es tu sentencia. Significaría que lo que Dios le dijo, los mandamientos que Dios le había dado, no había puesto atención, no había querido ocuparse en la voz de Dios, en los mandamientos de Dios, en las indicaciones de Dios. Y cuando oye la voz de la mujer, inmediatamente cae aquel hombre llamado Adán. Tuvo su pensamiento, dice: bueno, yo obedezco a Dios, pero le echo la culpa a ella, y eso no le valió en lo absoluto. ¿A quién oímos nosotros? ¿Oímos a Jesús? ¿Oímos a la esposa? ¿Oímos al esposo? ¿Oímos a mamá? ¿Oímos a los hijos? ¿Oímos al Señor Jesús? Así vamos a titular esta meditación: los que oyen la voz de Jesús. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 5, vamos a leer ahí. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, es el ladrón y salteador. Mas al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. De ahí sacamos el título de su tema. Y sus ovejas llaman por nombre, y a sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Nuestro Señor Jesucristo está mencionando esta alegoría o esta parábola, esta indicación, porque vienen muchos extraños en el capítulo 9 a querer inducir a aquel que había recibido la gracia del Señor Jesucristo, a querer culpar, a que culpara a Jesús, a que no reconociera a Jesús. Una persona ciega de nacimiento, que no vio a Jesús, pero oyó su voz. Y cuando oye esa voz de Jesús, obedece sin haberlo visto. Y todo el relato del capítulo 10
para decirles a ellos, a los judíos, a los fariseos: ustedes no son la puerta, ustedes no han entrado por la puerta, ustedes son ladrones y salteadores. Y para hacernos reflexionar a nosotros, los que oyen la voz de Jesús, es el título de nuestro tema, con la pregunta: ¿cómo son los que oyen la voz de Jesús? Hacemos esta pregunta, sobre la cual basaremos los asuntos a meditar y trataremos de identificarnos con lo que la Biblia dice de cómo son los que oyen la voz de Jesús, qué características tienen, cómo se diferencian de los que no oyen, de los que no oyemos la voz de Jesús. Porque una cosa es estar oyendo palabra y otra cosa es ponerla en práctica. Los que oyen la voz de Jesús, obviamente, son los que ponen en práctica lo que escucha o lo que escuchamos de lo que dice el Señor y Salvador Jesús. Cantamos el 142, cantamos el 156, pero a veces nada más lo cantamos por cantar. A veces no reflexionamos en lo que estamos cantando, en si realmente oigo la voz del buen pastor o si realmente oigo la voz de Jesucristo, aquella voz que me habla, que me indica, que me ayuda también. O a veces nada más queremos oír la voz de Jesús cuando estamos en sombra, cuando estamos en aflicción. También tenemos que oírla cuando estamos en desacato, en rebeldía, o cuando vamos en nuestra vida rutinaria para obediencia. A veces oímos al hombre, hermanos, puede ser. Vamos a ver cómo nos identificamos, porque la Biblia nos va a decir cómo son los que oyen la voz de Jesús. Y lo primero es que los que oyen la voz de Jesús son ovejas del rebaño de Jesús. Dice: las ovejas oyen su voz. Y cuando dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera las propias, las de él, cuando las ha sacado fuera, esas ovejas oyen y reconocen la voz de Jesús. Lo primero que la característica primaria, al menos en nuestro estudio, de cómo son los que oyen la voz de Jesús, es de que son ovejas, o somos ovejas del rebaño de Jesús. Ovejas que conocemos y conocen su voz cuando las ha, primeramente cuando las ha sacado fuera. ¿Quién nos llamó al camino de santidad? ¿Quién nos llamó a la herencia de la vida eterna? ¿Cuál voz oímos? Porque el llamamiento que tuvimos es por medio del Evangelio, de acuerdo a lo que dice la carta de Pablo a los Tesalonicenses. ¿Oímos la voz de Jesús o oímos la voz del hombre? ¿Cómo lo vamos a reflejar en nuestra vida cristiana, en nuestra práctica de la vida cristiana? Los que nos ha sacado fuera el Señor Jesús, fuera del mundo, fuera de la inmundicia, fuera del tormento eterno, hemos oído la voz de Jesús. Primariamente lo oímos para que Él nos pudiese sacar fuera. Y le hemos reconocido. No lo vimos, no vimos a Jesús, oímos su voz. ¿Dónde está la voz de Jesús? Alguien se puede preguntar: ¿dónde está la voz de Jesús? Está en la palabra, está en la Biblia. Ahí está la voz de Jesucristo. Ahí es lo que tenemos que oír de Jesús. Y es lo que oímos nosotros cuando estuvimos fuera del camino. Oímos la palabra de Jesús que nos invitaba a una eternidad, que nos invitaba a una santidad, que nos invitaba a dejar una manera vana de vivir, por una manera productiva de vivir, por una manera beneficiosa de vivir aquí en la tierra. Y oímos ese llamado, esa esperanza, esa promesa sin verlo, lo mismo que el ciego de nacimiento. ¿Qué le dijo el Señor Jesús al ciego de nacimiento? Ve y lávate en Siloé, que traducido es el enviado. ¿Cuáles son las aguas del enviado? ¿Cuáles son las aguas del bautismo? Nosotros también oímos la voz de Jesús que nos dijo: ve, lávate, ve, purifícate ahí en las aguas de Siloé, en las aguas del enviado. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4. Para que, capítulo 9, versículo 7. Ahí dice: ve, lávate al estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Jesús es el enviado, las aguas bautismales es donde nos hemos lavado, purificado, pero porque oímos su voz y nos sacó fuera de lo que estábamos viviendo, nos liberó de eso. No nada más de las cosas terrenales, sino también de las cosas eternas, del tormento eterno, nos sacó. Así como dice el propio versículo 4, dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Primero, los que oímos, los que oyen la voz de Jesús son ovejas del rebaño de Jesús. Como dice
inician porque oyen o conocen la voz de Jesús cuando los ha sacado fuera. Esta persona que era ciega de nacimiento, cuando le preguntan, ¿y a ti quién te sacó? Dice, pues él fue el que me sacó. Y tú piensas que es, dice, pues yo creo que es un profeta. Dice Juan 9:17, ¿quién crees que es él? Yo creo que es un profeta, pero no lo has visto, pero no has visto nada de él, pero me sacó, me dio la vista, me liberó de esto, lo que yo vivía desde nacimiento. Y eso, cuando escucha esas palabras, los fariseos les pegó en el orgullo, en el ego, cuando dicen que es para mí, que es un profeta, y le insisten, y le insisten, y le insisten, y le dicen, hasta que le dice aquel ciego de nacimiento, bueno, ¿ustedes también quieren ser sus discípulos? Dice, no, nosotros somos discípulos de Moisés, de acuerdo a lo que dice el texto. Quien ha leído el Evangelio de Juan, capítulo 9, dice, nunca seremos discípulos de este demonio tiene, y empieza a decir. Y luego va Jesús con él, lo busca. En el capítulo 9, versículo 35, dice, pues yo, Jesús, que le habían expulsado, y llegando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice, ¿quién es? Dice, el que te habla es. Creyó antes de haberlo visto, nada más porque oyó su voz y lo sacó fuera, lo liberó de la esclavitud en la cual estaba en tinieblas. Nosotros estuvimos ciegos, estuvimos en tinieblas por causa del pecado, por causa de nuestras propias concupiscencias, por causa de nuestros propios deseos, por causa de nuestras propias decisiones. Pero cuando oímos la voz del Salvador, oigo la voz del buen pastor, cuando oímos la voz del Salvador, esa voz suave, melodiosa, esa voz rica, esa voz que nos invitó a dejar el pecado, la inmundicia, y que nos dio una promesa de vida eterna por su muerte, sin haberlo visto, sin haber conocido grandes cosas de Jesús, que todavía nos falta por conocer mucho de Jesús. Lo que está escrito nada más. No nos falta mucho de lo que cuando lo veamos cara a cara, que veamos al Salvador del mundo. Pero creímos porque oímos su voz. Aunque tal vez oímos la voz del enemigo o la voz del mundo que nos decía, te vas a bautizar, vas a dejar esto, ya no vas a hacer aquello. Pero decidimos rotundamente, categóricamente, oír la voz del Salvador. La voz del Salvador, la voz de Jesús es la promesa, es la esperanza, es la salvación. ¿Cuál es la voz del mundo? ¿Cuál es la voz de la familia misma, del padre mismo, de la hermana misma? Incluso nosotros, como somos hermanos, en la tarde hay reunión, no vayas, siendo cristianos. ¿Y cuál voz oímos? Depende de cuál voz oímos, somos de Jesús o somos ovejas de Jesús. Dice el versículo 4, hermanos, del Evangelio de Juan, capítulo 10, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Los que oyen la voz de Jesús son ovejas de su rebaño, que los ha sacado fuera y que va delante de ellos, y que uno va siguiendo, dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Estamos escuchando la voz de Jesús y le vamos siguiendo. Si es que realmente somos ovejas de Jesús, si es que realmente oímos la voz de Jesús, porque tal vez oigo mi propia voz, tal vez me oigo a mí mismo, que no vayas a las reuniones, que no estudies, que no practiques cantos, que no hagas obras de fe, que no seas obediente. ¿De qué sirve la obediencia? ¿De qué sirve esto? No te sirve de nada. Esa es la voz de uno, y esa es la voz del hombre, esa es la voz de aquel que quiere desviarnos del camino correcto. Pero todo depende de cuál voz oímos. Adán oyó la voz de su mujer. ¿Y cuál fue el resultado? Lo sabemos. Fue expulsado del huerto, fue sacado de la presencia de Dios, en donde él estaba gozando de una presencia eterna. Porque aunque seguía de la presencia de Dios, pero estaba lejos, como vimos la vez pasada. Ya lo veía muy lejos. Pero era su mujer, sí. Pero ¿a quién se debe de oír por encima de su mujer, esposa, mamá, hijo? A Jesucristo, a Dios, por encima de cualquier circunstancia o cualquier cuestión que estemos pasando. ¿Cómo saber si yo soy oveja de Jesús? ¿Cómo sé yo? Yo lo voy a saber cuando oigo su voz y cuando le voy siguiendo. Cuando voy siguiendo sus pisadas, cuando voy siguiendo su obra, cuando lo voy viendo, cuando voy oyendo su voz, y aunque esté
quedé en la oscuridad, pero voy siguiendo a Jesús. Cuando dejo de seguirlo, pues es porque dejé de oír esa voz. Y tal vez he oído más mi voz, he oído más la voz del mundo, la voz de la diversión, la voz de los placeres temporales, que la voz de Jesús. Cuando dejo de seguir a Jesús, es que no estoy escuchando, es que no estoy oyendo, es que no soy oveja. Porque la Biblia dice claramente, cuando ha sacado las propias, las de Él les va hablando. Y las ovejas conocen su voz. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra de beneficio. Esa es palabra de vida eterna, como le dijo Pedro, uniéndose ahí, dando el pensamiento de todos ellos. Dice, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero a veces el hombre decide huir con aquellos que tienen palabras temporales, palabras de perdición, palabras de inmundicia, palabras de pecado, palabras de gozo, aparentemente gozo terrenal, palabras que invitan a la apatía, al desgano, a ser flojos espiritualmente, a dejar el camino, a no adorar, a no alabar a Dios. A veces oímos ese tipo de voces y a veces obedecemos más ese tipo de voces. Y si yo digo, obedezco esa voz que me dice, hoy no vas a la reunión, hoy no vayas, porque hay un razonamiento personal en mi mente, digo, ya fui, ya cumplí, ese es mi razonamiento. Pero Jesús me dice, te estoy hablando, voy a estar ahí, te espero ahí. Y yo digo, me escucho a mí mismo, ya fui, ya no tengo que ir, me estoy escuchando a mí mismo, con un razonamiento que no me va a ser válido ante la presencia del Señor. Si fuera válido, Adán hubiera sido válido ese razonamiento. Yo no pequé, la mujer que tú me diste, ella me dio. Pero dice Dios, dice Jehová Dios ahí, por cuanto oíste la voz de tu mujer y no oíste mi voz, yo te dije, Adán, que no tocaras y que no comieras. Ah, pero vino tu mujer y te dijo, mira, ya no lo tocaste tú, ya no lo probaste tú primero, yo lo hice, come, y ahora sí. Pero no fue esa la indicación de Dios, y escuchó y oyó la voz de la mujer. Así que lo primero, los que oyen la voz de la mujer son los que son ovejas del rebaño de Jesús, que conocen su voz, ovejas que no conocen la voz de los extraños. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los que son de Jesús, los que oyen la voz de Jesús, nunca van a reconocer la voz de los extraños, aunque sea muy similar, aunque sea muy parecido. Los que ya no tenemos familiares, que se nos ha adelantado el camino, recordamos su voz, el timbre, la forma como hablaba, identificamos, porque estuvimos muy familiarizados, tuvimos muchas vivencias, escuchamos siempre. Si yo tuviese un sueño y tuviera un familiar que ya no está y me hablara, este no es, esa no es su voz. Ahora puede decir es un sueño, sí, pero puedo identificarlo nada más por la voz, puedo identificarla nada más por la voz, aunque ya no esté, aunque yo ya no la vea o no lo vea, aunque hayan pasado 30, 40 años, la voz de aquella persona a quien yo amé tanto, a quien yo respeté tanto, está en mi mente, está en mi corazón, está en mi vida. Si viene alguien y dice, yo soy tu familiar, pero escucho su voz y digo, no, tú no eres. Aunque aparentemente tú seas, aunque en imagen tú seas, pero tu voz no es. Los que oyen la voz de Jesús no reconocen, o no conocen, dice la Biblia, no conocen la voz de los extraños. ¿Por qué? Porque saben que ellos no han entrado por la puerta. Los extraños no han entrado por la puerta. La puerta es Jesús. Dice Jesús, yo soy la puerta. Y luego cuando dice, yo soy el buen pastor, el adjetivo buen pastor, cuando el Señor Jesucristo le dice a aquel joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Si nada es bueno más que Dios. Y luego él mismo se dice aquí, yo soy el buen pastor, el que es bueno, el buen pastor. Pero hay una contraparte de Jesús, cuando vemos que Jesús es uno solo, y cuando vemos que en el capítulo 9 son muchos, es un Sanedrín, es
concilio, es un consejo. Dice Jesús, todos ellos no han entrado por la puerta. Este joven que fue sanado, dice, él entendió y no obedeció la voz de los extraños. Si nosotros somos ovejas de Jesús, somos ovejas del prado, somos rebaños de Dios, no vamos a oír la voz de los extraños, porque vamos a reconocer que aquel extraño no ha entrado por la puerta de Dios. Aquel que nos invite a otra cuestión es que no entró por Jesús. Aquel que nos hable, que es extraño, que nos hable lo contrario al camino, es un ladrón y es un salteador. Dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Y no nada más es el enemigo, no nada más es el diablo que menciona. De hecho, la Biblia no menciona aquí el enemigo hasta el versículo 10, donde enfatiza más claramente que se refiere al enemigo. Pero cuando al principio, los versículos primarios, los versículos del capítulo 10, se está refiriendo a los fariseos, al hombre mismo. Así que nosotros, si somos ovejas de Jesús, no vamos a reconocer la voz de los extraños, aquellos que no han entrado por la puerta, aquellos que no han entrado por Jesús, porque ellos son salteadores, porque ellos van a buscar o querer nosotros destruirnos, a robarnos, el propio hombre, a veces el propio hermano con el que yo me siento, con el que yo conozco, a veces me invita a dejar la iglesia, a veces me invita a no ir, a veces me invita a lo contrario que Jesús me dice. Y uno se pregunta, bueno, ¿será acaso yo que sea eso? Si yo soy eso, soy un ladrón y soy un salteador. Pero todos tenemos la responsabilidad y el discernimiento para saber qué voz oír, qué voz nos conviene, qué voz me ofrece la eternidad y qué voz me ofrece o me indica un camino contrario, un camino de perdición. Tenemos que reconocer o conocer la voz de los extraños. Cuando nos diga algo, no, esto no va conforme a Dios, esto no va conforme a la palabra, esto no va conforme al camino, esto no va conforme a la santidad, esto no va conforme a mí. Si yo voy hacia lo que es el panteón y estoy confundido ahí, digo, bueno, allá hay tres caminos, uno para acá, otro para acá, otro para allá, porque esa es la caseta ahí. No, a ver, no sé a dónde voy. Yo quiero ir a Montenegro, pero yo no sé. Me paro al pasar y digo, oye, ¿cuál es el camino a Montenegro? Se mete derecho. Es un camino contrario, un camino distinto, o regresa por allá. Me está diciendo lo contrario. Y luego oigo la voz de lo que es la aplicación. Dice, si vas de aquí para allá, da vuelta a tu izquierda. Viene de allá para acá, da vuelta a tu derecha. Si yo prefiero dejar esa aplicación y oír al hombre, me voy a equivocar. ¿Hacia dónde me dirijo? Hacia la voz de los extraños. El extraño nunca nos va a hablar de santidad. El extraño nunca nos va a hablar para beneficio de nuestra alma. El extraño nos va a decir, oye, así como le dijo Pedro en su momento al Señor Jesús, no, ¿para qué vas a Jerusalén? Que no te pase eso. No, ¿cómo crees? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era contrario a lo que Jesús iba a hacer, a lo que Jesús venía a hacer. Si alguien nos dice, no vayas a la iglesia, deja la obediencia, no tiene caso que te entregues completamente. Es un extraño, hermanos. Un extraño que está queriéndonos robar la gracia, robar la esperanza, robar la promesa, robar la vida eterna. Ya depende si nosotros lo dejamos o no. Porque la voz de Jesús es clara. La voz de Jesús se oye donde está Él. Está en la palabra y está donde dos o tres están reunidos en su nombre. En otro lado no. En otro lado hay mucho orgullo. En otro lado hay mucha palabra de hombre. Las ovejas que son de Jesús no conocen la voz de los extraños, porque no están familiarizados con su voz, porque no están identificados tampoco con esa voz que hacen los extraños. ¿Cuáles son los extraños, los hombres extraños? Aquellos que traen filosofía, aquellos que traen otra manera de fe, otra manera de creer en la palabra, otra manera de interpretar la palabra, y traen filosofías que son palabras huecas y vanas, que son palabras bonitas tal vez para el pensamiento humano, pero no se comparan las palabras
externas de Jesús. Esos extraños que nos envuelven, que nos hablan al oído, que nos endulzan al oído, que nos dan reflexiones con una música de fondo, que invitan a eso y dicen, oye, eso está bonito, mira, es cierto. Son extraños porque no van de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque si yo soy oveja, esa voz no la escucho. Para mí es una voz extraña que no estoy identificado. Estoy identificado y familiarizado con la voz de Jesús. Es decir, con la palabra de Dios, es decir, con los mandamientos de Jesús, es decir, con la voluntad del Señor, con eso estoy familiarizado. Pero a veces nos alejamos tanto que ya no identificamos la voz de Jesús y nos vamos haciendo un poco más a la voz de los extraños. Cuando dejamos de leer la Biblia y cuando dejamos de acudir a las reuniones, dejamos de oír la voz de Jesús. Porque Jesús aquí nos habla, porque Jesús en su palabra en la reunión nos habla. Cuando yo dejo de eso, entonces ya no voy a identificar claramente esa voz. Tal vez en mi mente y en mi conciencia, o en la mente que es la que transforma el sonido en mi oído. Recuerden que tenemos 3 oídos: el oído exterior, el medio y el que da la indicación o el que hace llegar al cerebro. De esos 3 oídos, la parte del medio es la más importante. Bueno, todas, pero la parte del medio es la que traduce todas esas cuestiones. Yo oigo la voz de mi esposa, está mi esposa, aunque tenga los ojos cerrados, aunque esté en un hospital y que no pueda abrir los ojos y que tenga todas sondas por todos lados, oigo la voz de mi esposa, porque mi oído medio es el que me da la indicación de que es mi esposa. Y cuando dejamos de asistir, nuestro oído espiritual se va atrofiando, va teniendo una enfermedad que tal vez cuando oigamos ya palabra, el oído medio no vaya a dar la información correcta al cerebro. Y todos vamos a decir, no, pues no sé si es de Jesús o no, y va a haber un sinfín de dudas. Pero ya vamos a tener más el oído del extraño, la filosofía, aquellas cuestiones bonitas, aquellas palabras bonitas, aquellas palabras que te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Como para demostrar que una persona es buena, no necesita ir a la iglesia, con que te portes bien con tu prójimo. Esa es filosofía de hombre, pero no es palabra de Dios. ¿Dónde adoramos a Dios si no es aquí? Por medio del Señor Jesucristo. Esos son los extraños, los que van contrario a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Pero las ovejas de Jesús no reconocen esa voz o no conocen esa voz porque no estamos identificados, no debemos estar familiarizados, porque también son doctrinas extrañas, doctrinas humanas, contrarias a la sana enseñanza, a la sana doctrina del Señor Jesús. Y también porque cuando una oveja oye a los extraños, se va a perder. Nos vamos a desviar. Va a haber división donde estamos reunidos. Dice el versículo 12 de Juan 10. ¿Por qué las ovejas de Jesús no conocen la voz de los extraños? Porque saben bien que son asalariados. Saben bien que viven solamente de un lugar. Tal vez económicamente, tal vez por ego, tal vez por lo que sea. Pero no son el pastor. Mucho menos el buen pastor. Dice el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, este sí es el enemigo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que las ovejas que son o que somos de Jesús, no oímos al extraño porque sabemos que el extraño es un asalariado solamente, que busca un beneficio nada más personal. Pero cuando viene el lobo, que tiene que cuidar y proteger a las ovejas, no las protege porque dice, estas no son mías. ¿Qué le dijeron a aquel que traicionó a Jesucristo, llamado Judas? Cuando Judas traiciona a Jesús y cuando se arrepiente, bueno, cuando se da cuenta más bien lo que ha hecho, y va y corre con los sacerdotes. ¿Y qué le dijeron? ¿Y a nosotros qué? Allá tú. ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está la protección? Eran asalariados, no eran el pastor. Hombre, hubiese acudido a Jesucristo, pero no acudió a él. Por eso las ovejas no oímos al extraño. Las ovejas de Jesús no lo oímos, porque saben bien que el extraño es un asalariado que busca un beneficio nada más, pero que no nos va a cuidar del lobo, que
cuando venga el lobo, va a arrebatar ovejas y va a haber una dispersión, va a haber una división, va a haber una separación. Por eso a veces hay separaciones y divisiones en las iglesias de Jesús, porque no se oye la voz de Jesús, y se oye más la voz del asalariado, del que está aquí, del que habla, del que dice, miren hermanos. Pero cuando viene el problema fuerte, cuando viene el lobo, entonces hay una dispersión. Por eso hay divisiones, que es lo que causa el no oír la voz de Jesús. Pero cuando uno oye la voz de Jesús y que uno escucha algo distinto de lo que uno dice aquí, no lo toma, no lo lleva. Dice, esto es algo extraño, esto no lo voy a hacer, no me voy a dejar manipular, no te voy a creer lo que dices tú, aunque seas hermano que prediques la palabra de Dios. Porque yo oigo nada más la voz de Jesús. Por eso uno dice siempre, abran la palabra, abran la Biblia, traigan su Biblia. Ahora, lastimosamente, ya no traemos la Biblia, ya no traemos seminario. Esta es la voz de Jesús. Aquí la puedo traer textualmente, pero ya no la traemos. No sé por qué, por apatía o por pensamiento que ya conocemos toda la vida, no lo sé. Pero corremos un grave riesgo cuando dejamos de oír la voz de Jesús. Cuando dejamos de oír la voz de Jesús es que somos inmaduros, es que somos jovencitos. Un joven de 12 a 17 años, todavía más años, ¿a quién escucha más? A los amigos. Y el papá le dice, mira, no vayas, mira esto, mira, deja, mira, no, pero ¿a quién escucha? ¿A quién oye? Y luego pasa algo y el papá ahí en el cementerio dice, al menos me hubieras escuchado, si hubieras oído mi voz. Pero ¿por qué no oye la voz del papá? Porque es terco, obstinado y es inmaduro. Por eso no oye la voz. Cuando yo dejo de oír la voz de Jesús es de que estoy en esa situación. Y a lo mejor me siento bien, me siento contento de que yo sea rebelde, pero mi destino puede ser fatal. Que de hecho, eso es fatal. No nos cuesta nada ser sumisos a la voz de Jesús, obedecer la voz de Jesús, porque trae sus consecuencias que no hacer. Nosotros, hermanos, que somos ovejas de Jesús, no debemos conocer o reconocer o hacer la voz de los extraños. Solamente la voz de Dios. Voy a hacer una pequeña conclusión. Solamente hemos visto una cosa, faltan tres. Pero voy a hacer una pequeña conclusión por el tiempo y voy a invitarles a ver ahí Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Tiene sus beneficios que seamos ovejas. Muchos. Nos critican las personas del mundo. Dicen, ¿cómo me va nomás como oveja? Ahí vas, no tienes voluntad. Claro que tengo voluntad, pero la voluntad se la di al Señor. No tienes decisión, claro que tengo decisión, pero la decisión se la di al Señor. He decidido seguir al Señor. He decidido que mi voluntad se la dé al Señor porque Él es el que sabe. Porque Él ya llegó al trono de Dios y nadie ha llegado. El único que está en el trono es el Señor Jesús. Claro que le voy a dar mi voluntad y mis decisiones a Él, porque tengo grandes beneficios. Si tú no eres oveja de Jesús, eres oveja del mundo, eres oveja de la amistad, eres oveja de las cuestiones aquellas que te dicen, vamos a hacer esto y lo haces. A fin de cuentas, o eres oveja de Jesús o eres oveja del mundo. Eres sumiso a lo que dice el mundo o eres sumiso a Jesús nada más. Pero hay una gran ventaja para las ovejas de Jesús. Aquellos que oímos su voz y le seguimos. Aquellos que oímos la voz de los extraños y no la reconocemos. Y la bendición es esta, dice Mateo 25, versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué queremos ser nosotros? Ahora, yo digo, quiero ser oveja. ¿Cómo lo demuestro? Oyendo la voz de Jesús, siguiéndolo, y no oyendo la voz de los extraños, aunque sea quien sea. No lo voy a oír porque no me conviene, porque no me va a llevar a una eternidad, solamente Jesús. Y tengo que oír la voz y tener un oído audible, o que sea más lindo. Audible es lo que escuchamos, que sea más puro a la voz de Jesús y que cada vez tenga más discernimiento en mi oído para saber lo que me dices no me conviene y lo que me dice Jesús me conviene porque tengo miedo, porque algún
día Él va a apartar a sus ovejas, a las de Él, al lado derecho, y les va a decir: bendito recibir el reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oír la voz de Jesús como buenas ovejas, oír, seguirle donde Él va, y al menos en esta mitad del estudio, no oír la voz